Muy buenos días. Les saludamos desde la Universidad Estatal de Milagro, desde el Instituto de Posgrado, para abordar una temática, la pedagogía liberadora. Los integrantes del grupo, quienes habla, Alexis Mazalema, nuestra compañera Daniela Contreras, compañera Daisy Torres, compañera Priscila Costa y nuestro compañero Walter Chacón. Estamos a cargo del facilitador, doctor Iván Pazmiño. Para abordar esta temática, planteamos la siguiente idea de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Nosotros como personas o como individuos tenemos el reto de dar un giro de 360 grados a la sociedad y a toda situación que se nos presenta. Estamos en plena predisposición y con la capacidad de realizarlo. Bien, pedagogía liberadora. Para abordar esta temática nos planteamos dos interrogantes. Desde el inicio, ¿cómo surge? Y cómo se fue desarrollando o cómo se desarrolla. Surgió por este personaje, Paulo Freire, que nació en 1921 y falleció en 1999. Pedagogo brasileño que no se limitó solamente a trabajar internamente en su país, sino que abordó todas las problemáticas sociales de América Latina, enfrentándose a grandes conflictos, o que en esa época se denominaba o se denominó Guerra Fría, la cual consistía la contraposición entre el socialismo y el capitalismo. Esta corriente o esta pedagogía liberadora nace promedio de los años 60, se da a conocer o se fue desarrollando mediante la publicación del libro La educación como práctica de la libertad, que fue publicado en 1967. Como autor estuvo Paulo Freire. Con este libro dio a conocer esta pedagogía y se le sumaron otros personajes más, otros grandes pedagogos que otra compañera ya más adelante los va a abordar a cada uno de ellos, en donde sumaron para terminar de moldear esta metodología, esta pedagogía. Esta pedagogía propone buscar liberar al individuo, temas generadores, concientización en base a la realidad, interdisciplinario y progresismo. Parte y se basa fundamentalmente en ser progresista, siempre avanzar sin perjudicar o provocar un problema o una situación conflictiva dentro de la sociedad. Siempre busca concientizar y generar conciencia en la realidad que nos encontramos. Paulo Freire habla siempre de utilizar como mecanismo o herramienta para abordar cada una de las temáticas que se generen o para dar una puerta abierta al aprendizaje, utilizar siempre lo que es el diálogo. Nuestra compañera a continuación. Buenas tardes, les saluda Daniela Contreras. Vamos a continuar con la exposición. Para ello vamos a hablar de las bases fundamentales de la teoría de la pedagogía contemporánea. Parte de una mirada dialéctica de la cultura, donde no solo está una forma de nominación, sino las bases para que los oprimidos puedan interpretar la realidad y transformarla según su interés. También concibe y experimenta una filosofía y un sistema de educación centradas en las posibilidades humanas. Un objetivo principal es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social mediante un proceso de concientización. Tenemos varios representantes de la pedagogía contemporánea, como son Eugenio María de Hostos, quien se destacó como pedagogo, político, sociólogo y escritor. Propuso una metodología contra el aprendizaje memorístico en privilegio del uso de la razón. Insistió en la enseñanza organizada, lejos de la influencia del Estado y del aprendizaje compulsivo. Tenemos a José Martí Pérez,
Político y poeta cubano, criticó la enseñanza desvinculada de los problemas sociales, como la falta de educación en los negros y las mujeres. Planteó la necesidad de establecer una enseñanza científica, como las escuelas técnicas y un cuerpo de docentes ambulantes, etc. Promovió como maestro en ejercicio el desarrollo de un pensamiento flexible creativo, llevar al alumno a pensar por sí mismo. Helder Câmara, obispo brasileño nacido en 1909 y falleció en 1999. Se preocupó por las condiciones de vida de los habitantes de las favelas que tanto necesitaban educación. Propuso que una educación popular y democrática era el único medio de la liberación de la miseria y la deshumanización. Paulo Neves Freire propone 3 aspectos importantes. Primero, el papel protagónico de educando. Segundo, la investigación participativa o investigación, acción, participación. Y por último tenemos la concepción metodológica dialéctica. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Les habla Daisy Torres. Continuando con la exposición, el tema es rol del profesor en la pedagogía liberadora. Hay 3 aspectos importantes que cabe mencionarlos. El docente no debe ser un ente pasivo. Debe enseñar a leer y a escribir la historia. Cambiar y transformar la estructura mental. Es decir, debe tener imaginación, aprovechar situaciones, usar e inventar técnicas, crear y utilizar medios que propicien la actividad del diálogo con los educandos, mucho más cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se produzca en condiciones no favorables. Rol del estudiante. Debe ser un sujeto dueño de su pensar, debe enfrentar con un pensamiento crítico la lectura, debe ser capaz y consciente de su realidad y cambiar su estructura mental. En el contexto de esta perspectiva pedagógica, el educando debe cambiar la estructura mental para su transformación y liberación mediante un pensamiento crítico de su realidad circundante. El educando debe enfrentar un pensamiento crítico, como la lectura de los libros, de las revistas, de los periódicos, que analicen cómo se manifiesta en forma diferente los diarios que tratan un mismo hecho con este objetivo. Los participantes deberán escuchar, no lo deberán hacer de forma pasiva, sino consciente de que necesitan liberarse y ser diferentes en su estructura mental. Cabe destacar una pequeña conclusión donde se dice que la teoría pedagógica liberadora destaca aspectos trascendentales como liberar a la persona, transformarla, mas no uniformizarla ni reproducirla, plantear modelos de ruptura. Quiero terminar mi intervención con esta frase de que nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Gracias. Les saluda Priscila Costa, continuando con la exposición. El método de enseñanza-aprendizaje que propone el pedagogo Paulo Freire en la pedagogía liberadora es el método de alfabetización, que consta de 3 fases. La primera fase, estudiar el contexto. Se refiere a conocer el entorno a través de una conversación informal con los estudiantes, cómo viven, su forma de pensar, su lenguaje, etc. La segunda fase es seleccionar las palabras entre el vocabulario descubierto. Consiste en escoger las palabras más acordes y de relevancia que se dijeron en la conversación informal con los educandos. Y estas palabras sirven para que se generen otras entre los estudiantes, pero con criterio. A estas palabras se las define como palabras generativas. La tercera fase es el proceso real de alfabetización. Esta fase consta de 3 subfases. La primera, la motivación,
Consiste en provocar en los estudiantes el diálogo, creando un ambiente de confianza entre educando y educador. Se puede iniciar con una pregunta. La segunda subfase es el desarrollo de materiales de enseñanza. Son los materiales a utilizar del educador para llamar la atención y llegar a la reflexión del estudiante. Pueden ser videos, figuras, preguntas, autovideos, etc. Y la última subfase es la decodificación, que es el comienzo y estimulación del pensamiento crítico. O sea, en esta fase los estudiantes sacan sus conclusiones del tema, planteando ya un significado propio, crítico y analítico. Muchas gracias. Saludos compañeros, yo soy Walter Chacón. Yo les voy a hablar acerca de la evaluación de la pedagogía liberadora. Surge un nuevo esquema de evaluación, la necesidad de un nuevo tipo de evaluación que sea orientada a la vida, orientada a desarrollar las capacidades de todos los individuos como sujeto. En este sentido, surge una evaluación que es reflexiva y compartida entre los diferentes estudiantes. ¿En qué consiste esto? En conocer y conocerse. Es necesario que la relación educativa sea un proceso donde se aprende a pensar con los demás, pensarse por sí mismo, donde se experimenta la pasión por el conocimiento y por la vida. El alumno, en este sentido, es evaluado constantemente durante todo el proceso. Es un proceso constatado de reflexión, análisis y valoración continuada, de atención plena a lo que se va investigando, experimentando, aprendiendo, compartiendo y viviendo en el espacio y en el tiempo escolar. Se entiende como una reflexión sobre los procesos del crecimiento humano que permiten incorporar los elementos necesarios para avanzar en el proceso de la construcción del ser humano. Esta evaluación, en este sentido, debe ser compartida, es decir, puede aplicarse una autoevaluación y también una coevaluación. La evaluación debe ser formativa, porque será un elemento más de la formación del estudiante, facilitando la participación en los diseños de evaluación, en el trabajo en equipo y en la consideración de los datos en la redacción de los informes para la mejora de la calidad de los procesos del aprendizaje del alumnado, de la profesionalidad del docente, de los proyectos de trabajo curriculares y de la organización de los centros. Las estrategias de evaluación. Se debe contar con un buen plan tutorial acorde al método de evaluación compartida. También se debe de valorar el proceso del aprendizaje, ya que es necesario contar con registros de manera sistemática. También es necesario diseñar instrumentos que posibiliten la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. Es importante también y se debe tomar muy en cuenta la formación constante del docente y también hacer énfasis en el trabajo de equipo para realizar una evaluación que dé respuesta a la diversidad del alumnado. Conclusiones. En conclusiones podemos decir que el estudiante se educa en el contexto en el cual él se desenvuelve y es evaluado constantemente en base a las actividades y las cosas que es capaz de crear y recrear durante el proceso de aprendizaje. También esta es una evaluación más humanitaria, más humanista, ya que busca hacer que cada uno de ellos, en conjunto con los demás, dé lo mejor de sí para conseguir un objetivo en un espacio de sana convivencia y armonía. La evaluación se lleva a cabo, como se dijo, durante todo el proceso, no es solamente al final. Aquí no se busca un logro, sino que se busca evaluar todo lo que ha hecho el estudiante durante el proceso. Muchísimas gracias, eso es todo. Gracias totales.